Gracias a Dios. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a su casa, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Un saludo muy especial para el buen presidente, honorable Federico Hernández Denton, su señora esposa, licenciada Isabel Picó, la directora administrativa de los tribunales, honorable Sonia Aguirre Pérez, los miembros de la judicatura que nos acompañan del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones, miembros de la facultad, abogados, abogadas, estudiantes y visitantes. Nos llena de mucha satisfacción que miembros de la judicatura, academia, estudiantes, profesores y abogados y abogadas nos acompañen en la tarde de hoy al inicio de las jornadas que, como parte del ciclo de conferencias de la decana, dedicamos al análisis de la obra jurídica y aportaciones a la rama judicial del juez presidente Federico Hernández Denton. El egresado y hoy licenciado Carlos Pagán, junto a la muy querida y apreciada licenciada Isabel Picó, fueron quienes inicialmente me plantearon la posibilidad de hacer una actividad con los ex oficiales jurídicos del juez presidente con motivo de su jubilación pautada para abril de 2014. Inmediatamente afloraron las ideas, propuestas y sugerencias. La revista jurídica, su junta editora y su directora, Rocío de Félix, inmediatamente se unieron al proyecto, no solo como colaboradores, sino con la encomienda de recibir los escritos que prepararán los actores para ser evaluados para publicación en el número de la revista dedicado al juez presidente. La convocatoria inicial realizada a todos los ex oficiales jurídicos del juez y a los actuales para plantearles la propuesta de hacer los artículos y las jornadas fue respondida con mucho entusiasmo. Cerca de 43 oficiales jurídicos pasados y presentes, de distintas generaciones y distintos años de graduación, acudieron a la cita en el Salón L5 en agosto de 2013. Y desde esa fecha acordamos evaluar por temas las opiniones del juez presidente, escribir un artículo sobre los casos seleccionados y compartir nuestros hallazgos en las jornadas que iniciamos hoy. Es impresionante ver el compromiso, entusiasmo y dedicación de todos y todas quienes con agendas muy complicadas hicieron el espacio para ser parte de este proyecto, en honor a nuestro mentor. El cariño, respeto y admiración que todos sentimos por el juez hizo fácil el llamado y la respuesta. Algunos se excusaron del proyecto con mucho pesar, otros publicarán sus artículos, pero no participarán en las jornadas por encontrarse en Estados Unidos o por la naturaleza de sus funciones actuales. Agradecimiento especial para el juez Alfonso Martínez Giovanetti y al licenciado Leo Altich por la colaboración brindada a todos los que aceptamos la encomienda de trabajar en los artículos, por la elaboración del índice temático hasta la actualización de casos. Nuestras gracias también para la revista jurídica por el coauspicio de las jornadas y al programa de educación jurídica continua de la Escuela de Derecho y su directora y colaboradora, licenciada Angelina Garay y Keila Sous, quienes trabajaron arduamente para que toda abogada y abogado que desee recibir créditos de educación continua por asistir a las jornadas pueda hacerlo. Concluyo agradeciéndole al juez presidente Hernández Denton el que haya aceptado que lleváramos a cabo esta actividad en su honor. El coincidir nuevamente con excelentes amigos y conocer a los que nos precedieron y sucedieron en los despachos del Supremo imparte una nueva dimensión a nuestra formación profesional. Gracias, juez, por habernos dado la oportunidad de haber sido parte de la historia del Tribunal Supremo y por haber confiado en el potencial que identificó en cada uno de nosotros. De manera individual y a nombre de todos mis compañeros, reciba este pequeño homenaje que hoy iniciamos revisando, analizando y discutiendo su obra y sus aportaciones a la rama judicial. Fue un privilegio haber sido parte de su equipo de trabajo y hoy es un honor ser parte de esta actividad. Espero que todos los asistentes disfruten de los paneles tanto como nosotros hemos disfrutado en el proceso de creación de los mismos y los invitamos a las jornadas que continuarán el 25 de febrero y el 7 de marzo. Bienvenidos nuevamente y los dejo ahora con el juez presidente Federico Hernández.
Gracias, señora decana. Para mí realmente me siento muy honrado de que hayan dedicado esta jornada a trabajo en el Tribunal Supremo. Y particularmente me siento es motivo de mucha alegría que el análisis de todos estos años que he dedicado al tribunal en términos de las opiniones que suscritan sobre el tribunal y las opiniones disidentes y las opiniones concurrentes, ese análisis lo hagan personas que han estado conmigo y que trabajaron mañana, tarde y noche durante los pasados 29 años conmigo. Todos los que han estado conmigo, todos los mis oficiales jurídicos que han estado conmigo saben que yo siempre he querido todos los años tener un tremendo equipo de trabajo. Y para mí es realmente un honor haber contado a través de todos estos años con extraordinarios grupos que fueron siempre personas que me decían como las veía, siempre aprecié sus diferentes criterios y les agradezco a todos ellos que ahora repasen todos estos 29 años ya con una perspectiva distinta. Cuando yo llego al Tribunal Supremo, me acuerdo que el buen Negrón García, acabando de yo llegar, de las primeras cosas que me dijo, me sacó en esa época, pues ahora hay computadora, pero en ese momento me sacó una libreta con un índice que había preparado los años de estar ahí, de sus diferentes opiniones. Y me dijo que yo debía empezar a preparar algo parecido, ahí casi al llegar, porque con los años se me iban a olvidar algunas cosas. Con muchos años, iba a estar muchos años, iba a decir muchas cosas que luego, con la reflexión del tiempo, quizás años después iba a reconsiderar o tener posiciones distintas, pero que tenía que tener algún tipo de índice. Y en ese momento yo lo miré y me extrañó. Yo le pedí, como uno siempre arrogante cuando joven, pero yo creo que yo me voy a acordar de todo eso. Y él me miró con mucha sabiduría y casi como un padre me dijo, pero de todas maneras, aunque tú creas que dentro de 20 años te vas a acordar de lo que has escrito, ahora en estos primeros meses, en este tribunal, yo te sugiero que vayas haciendo ese índice. Pues ese índice, yo seguí su consejo, ahora lo tenemos digital. Y esta jornada me va a permitir, que voy a tratar de asistir en todo lo posible, me va a permitir quizás ahí tener un recuento y un análisis de esa historia. Una historia de un tribunal. Yo he tenido el placer de estar primero empezando con don José Triamón, luego con el juez presidente Pons, el juez presidente Andreu, y la juez presidenta Naveira de Rodón. De hecho, en estos momentos estaba visitándonos en el Tribunal Supremo. Y han sido años realmente intensos, interesantes. Y ahora yo soy el que muchas veces le doy consejos a los nuevos jueces que me acompañan. Y siempre les digo, hoy acabamos de terminar una vista oral muy interesante que tuvimos. Y uno de mis consejos a ellos fue al consejo que me dieron al principio: sé cuidadoso con lo que escribes, porque lo que escribes va a regresar a ti en algún momento. Esa es la historia en parte mía. Continuamente yo a mis oficiales los dedico ahora, cuando hay alguna controversia, les digo, busquen a ver qué he dicho yo sobre este asunto. Y no necesariamente las cosas que he dicho en el pasado, estoy totalmente, no que esté totalmente de acuerdo en el momento en que las dije. Así lo entendí,
con los años y el tiempo, uno va reevaluando, va actualizando. Y al igual que he creído en una constitución vivente, una constitución que Scalia decía que no podía ser un organismo, siempre lo ha dicho, que no puede ser una constitución que vive, pero creo que por lo menos los jueces que vivimos muchas experiencias, vamos actualizando nuestra manera de pensar. Y siempre he creído firmemente en la importancia de los análisis, la crítica, particularmente desde la academia. Siempre me ha nutrido muchísimo esa crítica. Leo con mucho cuidado los repasos de jurisprudencia que hace la Escuela de Derecho, la fundación de esta Escuela de Derecho, a través de sus profesores. Para mí ha sido una fuente incalculable de examinar y revisar lo que hemos escrito, y con ese mismo ánimo quiero asistir para oír de ustedes. Saben, mis oficiales jurídicos son como hijos míos, que nunca me despierto de ellos, y aquí les tengo un profundo afecto y solidaridad, y que a través de los años los voy, para mí el éxito y los logros de cada uno de ustedes son también logros que yo comparto y que me alegro muchísimo, y lo mismo nos pasa a todos los jueces del tribunal. Lo que agradezco que ustedes hayan sacado tiempo y la manera. Y a mi querida decana, mi agradecimiento por esta iniciativa, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la revista jurídica, les doy la más cordial bienvenida a estas jornadas académicas en honor al juez presidente Federico Hernández Denton. Estas jornadas, como bien explicó la decana, representan la concretización de un esfuerzo que muchos comenzamos a concertar desde el verano, y que ha creado un espacio para reflexionar en torno a la carrera judicial del juez presidente y sus contribuciones al desarrollo del derecho puertorriqueño. Durante el día de hoy, personas que tuvieron la oportunidad de trabajar de cerca con el juez le darán una mirada retrospectiva a su metodología adjudicativa, analizando opiniones y disidencias suscritas por el juez que abordan distintos temas del derecho. La revista jurídica se honra en ser parte de este gran proyecto, y como explicó la decana, ha decidido dedicar el cuarto número de su volumen 83 a la carrera judicial del juez, publicando los escritos que se discutirán en los distintos paneles que configurarán estas jornadas académicas. Hace unos meses, en la ceremonia de investidura de la revista jurídica, el juez presidente se dirigió a nuestro cuerpo editorial y enfocó su mensaje en dos retos que, como cuerpo editorial, afrontaríamos durante este año académico. Y cito: primero, el de responder a las necesidades de derecho de acuerdo a los tiempos actuales. Y segundo, el de reconocer el poder de la crítica, producto de una investigación sosegada y cultivada. Los paneles que se llevarán a cabo durante el día de hoy responden directamente a nuestro compromiso con cumplir con las expectativas que supone ese segundo reto. Eso es propiciar la investigación jurídica sosegada, reconociendo el poder de la crítica en la evolución y transformación del derecho. Los autores que son parte de estas jornadas han abordado distintos ámbitos de las contribuciones del juez presidente al derecho puertorriqueño, así como al fortalecimiento de la rama judicial en general. Así, durante el día de hoy, no solo celebramos el compromiso del juez con nuestra judicatura, sino que también, hasta cierto punto, aspiramos a rendirle homenaje a esa vida de la ley a la que aludió Oliver Wendell Holmes, que no es otra cosa que la capacidad de desarrollar una metodología adjudicativa que debe siempre estar vinculada al contexto social e histórico que subyace a cualquier controversia jurídica. Intentemos, pues, indagar respecto al compromiso del juez con ese contexto y cómo se ve o no se ve plasmado en sus decisiones. Los panelistas que nos acompañan durante la tarde de hoy cuentan con una trayectoria académica y profesional verdaderamente impresionante. Si bien con trasfondos y prácticas muy distintas, todos tienen un denominador en común, y algunos más de uno: haber servido en algún momento de sus carreras profesionales como oficiales jurídicos del honorable juez presidente. Así procedo a presentar a nuestros panelistas de la manera más concisa posible, en aras de comenzar lo que será una excelente discusión en torno a las opiniones del juez presidente. Cristina Beauchamp Richards obtuvo su Juris Doctor en esta facultad en el 2005
Fue además directora asociada del volumen 74 de la revista Jurídica. Se desempeñó como oficial jurídico del juez del 2005 al 2006. Actualmente trabaja por cuenta propia y su práctica está enfocada en temas de derecho contractual, daños y perjuicios e impericia médica, entre otros. Ariel Caro Pérez obtuvo su Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 1989. Sirvió como oficial jurídico del juez presidente de 1989 a 1990. Desde el 2005 mantiene su propio bufete y se desempeña exitosamente en la práctica privada. Además, funge como catedrático adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Carlos Dalmau Ramírez se graduó en nuestra Escuela de Derecho en 1995 y obtuvo una maestría de Derecho en la Universidad de Harvard. Fungió como oficial jurídico del juez presidente de 1995 a 1996. Además, fue editor en jefe de la revista Jurídica de 1994 a 1995. Actualmente se desempeña como abogado en la práctica privada. También imparte cursos en nuestra facultad como profesor adjunto. Vivian Neptune Rivera obtuvo su Juris Doctor en nuestra Escuela de Derecho en 1995, en donde también fungió como directora asociada de la revista Jurídica de 1994 a 1995. Obtuvo una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y sirvió como oficial jurídico del juez presidente de 1996 al 1997. Actualmente, como todos saben, se desempeña como la decana de nuestra Escuela de Derecho, en donde además imparte los cursos de Derecho Probatorio y Derecho Laboral. Y ahora vamos a ver cómo esos escritos del juez presidente regresan a él. Espero que disfruten mucho. Muy buenas tardes. Yo soy Ariel Caro Pérez y en septiembre del año 89 comencé a laborar con el juez asociado Federico Hernández Denton. Después de 1989, el juez asociado Federico Hernández Denton nos reclutó para asistir en la junta examinadora y no nos ha soltado. Él pasó a ser juez presidente, todavía seguimos trabajando y colaborando. Y además ha sido nuestro mentor, el maestro fuera del salón de clases. Y yo me siento privilegiado y honrado de esta iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de invitar a los oficiales jurídicos para hablar sobre la monumental obra del juez presidente. Dice la canción que 20 años no es nada, 29 años es mucho. Es muy difícil analizar 29 años de trabajo en una monumental obra como la que ha hecho el juez presidente, Federico Hernández Denton. Nosotros, en el día de hoy, vamos a trabajar o vamos a exponer unas ideas en torno a un tema en particular que siempre nos ha apasionado mucho y que sabemos que al juez le apasiona mucho. Y son las decisiones relacionadas con los temas médico-legales. El juez presidente, en su trayectoria de 29 años de nuestra investigación, pudimos identificar que ha trabajado 15 opiniones, entre opiniones mayoritarias y opiniones disidentes. Al parecer, resulta ser poca la actividad en comparación con su actividad, digamos, de derecho constitucional o, digamos, de procedimiento criminal, o derecho administrativo, donde es abundante. Pero lo interesante es que de esas 15 opiniones al día de hoy, al menos 3 o 4 continúan, a pesar de los años, siendo precedentes claramente establecidos. Más aún, una disidencia vigorosa, fuerte, de hace 25 años, se convirtió hace unos meses atrás en la opinión mayoritaria, como en el caso de Fraguada se revoca expresamente Arroyo versus Gobierno de la Capital y se incorpora como doctrina mayoritaria el solitario disenso del juez presidente hace 25 años. El juez Hernández Denton, temprano en su mandato como juez para el año 86, resuelve, en el caso de Vega versus Asociación versus ASEM, establece los criterios sobre el grado de responsabilidad que se le debe imputar a dicha entidad en los casos de impericia médica. Al año siguiente, elabora sobre ese mismo tema, en Marcos Miró versus ASEM, los criterios probatorios que se deben utilizar
para que prospere una acción con respecto a la responsabilidad de la administración de servicios médicos. Tempranito en su carrera judicial, el juez presidente, el Tribunal Supremo por voz del juez presidente, suscriben el controversial pero normativo caso de Ríos Ruiz versus Mark. Un caso donde hasta el día de hoy, una decisión de 1987, establece los elementos y criterios de la causa de acción por prescripción de los medicamentos y los criterios de consentimiento informado, y adopta en Puerto Rico la doctrina sobre el uso no indicado del medicamento. Muchos hemos sido críticos de esa opinión, pero ha resultado ser una opinión que continúa siendo. Además de esa norma que ha establecido el Tribunal Supremo, también el Tribunal Supremo, por voz del juez Hernández Denton, cambia los criterios de revisión judicial que obraban en ese momento. Es decir, con respecto a la prueba pericial en los casos de impericia médica, ahora, a pesar de que vamos a continuar con el mismo criterio de que estaremos en igual posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la prueba pericial que se nos presente, nos vamos a circunscribir a la prueba que se presentó en autos, porque no puede ser el Tribunal Supremo un tribunal de peritos. El juez asociado Antonio Negrón García disintió de forma enérgica al indicar que, sin pretensiones de profeta, auguramos que este recurso inicia un cambio doctrinario por este foro apelativo en la evaluación de casos de mala práctica representativo del predominio de normas laxas. Ese solitario disenso del juez asociado Negrón García ha continuado siendo un solitario disenso, porque al día de hoy sigue siendo el caso de Ríos Martí de Estado de Derecho. Así, posteriormente, el juez presidente o el juez asociado Federico Hernández Denton fue resolviendo una serie de casos y nos llama entre ellos la atención entre las opiniones disidentes del juez, o mejor dicho, las opiniones concurrentes. Una opinión donde el planteamiento que hace el juez asociado Federico Hernández Denton demuestra un poco esa inclinación de no cerrar las puertas a los litigantes para que puedan ejercer sus causas de acción. Así pues, en el caso de Flores Ramírez versus Maldonado, que es una memorable opinión, donde se establecen los criterios de responsabilidad de los hospitales a través de las salas de emergencia, interpreta la ley 35, y aunque reconoce que la ley 35, que impone una obligación a los hospitales de ofrecer servicios médicos y no negar servicios médicos de emergencia o a una dama que esté en parto activo, a pesar de que la ley 35 no provee un remedio, sino que es un asunto legislativo declarativo, el juez presidente concede el remedio y dice que esa causa de acción se puede invocar a través del artículo 1802. Posteriormente, muchos años después, en el caso de Royal Bank, sucesión Sociedades Gananciales versus Royal Bank, donde se planteaba la violación del derecho a la intimidad en el empleo, ante el problema de la exclusividad de remedios que provee la ley 80, el juez presidente, o el juez asociado Hernández Denton en ese entonces, resuelve que los litigantes o los empleados tienen a través del 1802 el vehículo para solicitar el resarcimiento en daños cuando se viole su derecho a la intimidad en el empleo. Así que estamos viendo ya una tendencia en esa evolución adjudicativa del juez Federico Hernández Denton de conceder unos remedios, o al menos abrir la puerta para que los litigantes puedan tener un remedio sobre distintos aspectos que el legislador no confirió y a través de una interpretación de los estatutos se pudo establecer. En el caso de Miranda versus Sociedad Ginecológica en el año 1992, el juez presidente, el juez asociado Federico Hernández Denton, ante una controversia donde el Estado estaba planteando que los catedráticos del recinto de ciencias médicas no podían fungir como peritos de las partes
que llevaban un pleito de impericia médica, el juez Hernández Denton, de forma célebre, en una opinión de conformidad, sentenció: el prohibir el testimonio pericial conllevaría privar a los tribunales del país y a muchos litigantes, en especial a aquellos económicamente menos afortunados, del peritaje de servicios públicos como los catedráticos aquí involucrados. Esa frase célebre del juez asociado Federico Hernández Denton conlleva una carga sociológica detrás de todo esto, el reconocimiento de lo difícil que es para el litigante presentar prueba pericial en los casos médicos por distintas razones que todos conocemos: el código del silencio, la falta de peritos que estén en la mejor disposición de poder litigar, y el recurso de tener a las mejores mentes en la facultad de los recintos de ciencias médicas y que hubiera una prohibición estatutaria, pues lo llevó a él a unirse a esa opinión. La opinión disidente más célebre en esta materia del juez presidente es la opinión de Arroyo versus Hospital de la Concepción. En el año 1992, el Tribunal Supremo, por voz del juez Alonso, resolvió que la presentación oportuna de una reclamación en contra de un cocausante del daño, cocausante solidario, interrumpe el término prescriptivo con respecto a los restantes cocausantes del daño. Solitariamente, el juez Hernández Denton disintió y dijo: este tribunal debió aprovechar esa coyuntura para reevaluar las consecuencias de esta normativa sobre nuestro derecho privado y simultáneamente examinar con detenimiento la posible aplicabilidad en Puerto Rico de la doctrina francesa de la obligación in solidum, a la luz de un estudio comparado de los artículos 1090 del Código Civil y las disposiciones análogas. Varios años después, en el 2008, en García Pérez versus Corporación de Servicios a la Mujer, surge la misma controversia. El juez disiente, esta vez no solitariamente, se unió la juez Anabel Rodríguez, hasta que posteriormente, en Fraguada Bonilla versus Hospital de Auxilio Mutuo, 186 de PR 365 al año 2012, esa solitaria voz del juez presidente fue utilizada por el Tribunal Supremo por voz del juez Estrella y aplica los mismos o adopta los mismos pronunciamientos de hace 25 años y se revoca el caso de Arroyo versus Gobierno de la Capital de forma expresa. Así pues, ese trabajo arduo, independientemente de que podamos coincidir o no con los resultados de la opinión, pero ese trabajo arduo de varias décadas tuvo un efecto sobre el particular al lograr esta opinión. No obstante, a juicio nuestro, en esta materia de la responsabilidad médico hospitalaria y que envuelve también el análisis de derechos individuales, la opinión más memorable a nuestro juicio del juez presidente es la de Lozado Tirado versus Testigo de Jehová. Ante una controversia que en otras jurisdicciones, como los Estados Unidos, había sido un asunto recurrente, en Puerto Rico era un asunto novedoso, y eran las consideraciones jurídicas sobre el rechazo de un tratamiento médico, particularmente en este caso, por los testigos de Jehová, amparados en su derecho constitucional a la libertad de culto, el rechazo a todo tratamiento que envuelva transfusiones de sangre. Ese caso llega al Tribunal Supremo ante una controversia de si un paciente adulto, a través de un mandatario, podía rechazar un tratamiento médico, particularmente por razones religiosas. Así que la controversia que llega ante el Tribunal Supremo envuelve en su origen un asunto de libertad de culto y la normativa sobre la regulación del Estado, particularmente sobre la ley del testamento vital o los llamados living will.
Cuando el caso llega al Tribunal Supremo, hay una situación estatutaria que prohibía que este señor, este paciente, pudiera rechazar ese tratamiento médico. ¿Y era cuál? Que la ley establecía claramente que solamente podía rechazar un tratamiento médico, tales como las transfusiones de sangre, aquel paciente que estuviera en estado vegetativo o que estuviera en inminente peligro de muerte o en estado vegetativo. Los testigos de Jehová y el paciente impugnaron la constitucionalidad de ese estatuto por ser contrario a su libertad de culto. El Tribunal Supremo acoge el planteamiento de libertad de culto, pero el Tribunal Supremo también acoge la normativa de la década del 90 del federal del caso de Cruzan, que establecía ciertamente el mínimo federal, sobre el derecho a la autodeterminación corporal como parte del consentimiento informado. Y el Tribunal Supremo, por voz del juez presidente, incorpora ese derecho a la autodeterminación corporal como un derecho constitucional que emana de la libertad de culto. No, que emana del derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la honra. De modo tal que una controversia que parecía ser una controversia estrictamente de libertad de culto versus el interés del Estado en regular el ejercicio médico, se atiende ahora desde el punto de vista del derecho a la intimidad como derecho preeminente. Y dice el Tribunal Supremo tempranito en su opinión, en una opinión valiente de un juez que lleva casi 29 años, y dice: el paciente tiene un derecho constitucional a rechazar un tratamiento médico sin sujeción de condición médica alguna, aunque ello conlleve la muerte. Nos preguntamos si el juez asociado Federico Hernández Denton en 1989 hubiera tenido ese mismo atrevimiento que tuvo en el año 2010. Fue muy valiente en 1989 cuando tuvo el caso de Lazo de la Vega versus Iglesia Nueva Jerusalén, donde se impugnaba el estatuto que excluía a las iglesias de hacer ruido, de hacer estorbo. Es decir, era un estatuto que no permitía la aplicación de un injunction por estorbo público en contra de las iglesias y la ambulancia. Este señor Lazo de la Vega estaba al lado de una iglesia y literalmente la prueba demostraba que se había vuelto loco por los ruidos tremendos que había sufrido como parte del culto. Entonces había un problema de libertad de culto en ese caso. El juez presidente escribe y dice que ese estatuto que excluía, esa exclusión, violaba la libertad de culto y no solo más, sino que violaba la cláusula constitucional de establecimiento de religión, citando todo un historial legislativo producto de que, esencialmente producto de unas presiones públicas de grupos religiosos a la luz de la decisión en la década del 70 de sucesión pentecostés, donde hubo unas presiones muy grandes. La Asamblea Legislativa aprueba una legislación excluyendo las iglesias de la Iglesia. Fue valiente el juez presidente, pero se quedó solo. Esa opinión disidente solamente se unió al juez presidente Pons Núñez y al juez asociado Alonso Alonso. El tribunal se dividió y no hubo una opinión. Así que yo pienso que sí, que aunque en el 2010 evidentemente un juez mucho más maduro, un juez de casi 29 años, vis a vis un juez de 4 años en el empleo, ciertamente la valentía y ese reconocimiento, esa preeminencia sobre el derecho constitucional, particularmente el derecho a la intimidad, yo creo que es uno de los aspectos que han estado siempre en la mente de ustedes. Culmino mi presentación con una cita de una opinión disidente del juez Federico Hernández Denton, que a mí me gusta mucho. En Pueblo versus Santiago Feliciano, 1995, ya llevaba 10 años en la judicatura, era un juez maduro. El Tribunal Supremo, por voz del juez Fuster Beningeri, un gran constitucionalista, analiza la cláusula sobre que prohíbe la interceptación
de llamadas telefónicas. Y sostuvo la validez, en ese caso, de una interceptación, en términos generales por el criterio de que la expectativa de intimidad no se daba en el contexto de los hechos de ese caso, y por lo tanto no había una violación, una infracción a esa ley o a esa disposición constitucional. De forma contundente, el juez presidente dijo: no debemos ceder a la tentación de relajar sus salvaguardas procesales ante el temor al crimen y el objetivo legítimo de dotar al Estado con instrumentos para combatirlo. La experiencia histórica revela que la destrucción de las libertades individuales ha ocurrido precisamente en épocas en las que se debilitaron esas garantías en aras de proveerle a los gobiernos medios eficaces de atacar un mal común. Al permitir que el Estado grabe conversaciones no telefónicas mediante un procedimiento que no cumple con las garantías de la Carta de Derechos, la mayoría permite que el Estado utilice un instrumento de represión tan peligroso como las carpetas ilícitas que este tribunal recientemente declaró inconstitucional en Noriega versus Hernández Colón. Sea el juez presidente Federico Hernández Denton, muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, en particular al juez y a todos los que están aquí con nosotros. Soy Cristina Beauchamp. Cuando comenzamos este proyecto de pensar un poco en cada uno de nosotros, ¿no?, en nuestro rol dentro de estos 29 años de una carrera excepcional en la judicatura, pues definitivamente respondí al llamado con entusiasmo y a la misma vez un poco de intimidación, ¿no?, de qué podré yo decir sobre una obra que ya está escrita, está plasmada, y aunque uno pues intentó aportar algo, ciertamente las decisiones son las decisiones del juez, el pensamiento del juez y todo lo que queda, ¿no?, es su obra. Así que cuando nos aparecimos ese día en la reunión con el señor compañero Caro Pérez allá en el L5, yo venía con el caso de Fraguada Bonilla en mi mente. Ese caso yo creo que ha dado mucho que hablar a muchas personas y yo no soy la excepción. Cuando llegamos ese día, yo dije, yo tengo que escribir un poquito sobre este caso, que sabemos que no es un caso del juez Hernández Denton, es un caso del juez Estrella. Sin embargo, para entender de dónde vino Fraguada Bonilla, es esencial la figura del juez Hernández Denton. Y no quiero repetir mucho de lo que dijo el compañero Caro, pero hay que examinar dos opiniones esenciales, ¿no? Arroyo versus Hospital de la Concepción, que es el caso que es la doctrina que todo estudiante de Derecho de primer año la conoce al salir y es un mantra, ¿no? La interrupción oportuna de la prescripción afecta a los causantes solidarios y sustancia. Eso lo sabemos todos, pero ya más nadie lo va a saber porque cambió. ¿Y por qué cambió? Eso es bien interesante. Pues no solamente el juez disintió sólido, como explicó el compañero, en Arroyo versus Hospital de la Concepción, sus expresiones tienen que ver directamente con el tema de que él entendía que es injusto, y lo dice así: constituye una injusticia palmaria para los demandados traídos al pleito casi 5 años después de que se jugara la demanda original. O sea que ese es bien sencillamente el fundamento. Posteriormente, en García Pérez versus Corporación de Servicios Especializados, ocurrió lo mismo. Como dijo el compañero Caro, pues el juez disintió y esta vez se le unió también la juez Rodríguez y ella escribió su disenso aparte. Nuevamente el fundamento es el mismo, la incertidumbre que causa el tener unas personas expuestas a ser traídos a un pleito tantos años después de incoado el pleito original, únicamente con alegar que el demandado, el segundo demandado o la persona traída mediante demanda contra terceros es cocausante solidario del daño. Entonces, como expresó el juez, es una injusticia la incertidumbre que ocasiona la pendencia infinita de una causa de acción, cosa que es contraria a los fundamentos de la figura de la prescripción como una materia de derecho sustantivo.
Entonces, bueno, todas las consecuencias de Fraguada y el impacto que va a tener, todo eso sabemos que está por verse. Y eso yo se lo voy a dejar a los profesores de Derecho del año, al profesor JJ y al profesor Caro, que anuncia no pagado, ya vi que va a dar un seminario sobre este tema y yo me voy a meter. Pero ciertamente el caso es bien interesante, no solamente porque revoca expresamente Arroyo y cambia lo que era la preocupación original del juez, que era el tema de que no pudiera traer a una persona a un pleito 5, 6, los años que fueran, después de incoada la demanda original, lo cual expone a unas personas que posiblemente desconocen del pleito, ¿verdad?, a estar sujetos a ser traídos tantos años después con el daño que eso les pueda causar. Lo que sí es interesante para mí, y lo que me trajo a la tesis de mi trabajo, es pensar un poco sobre el rol y la importancia de las opiniones disidentes en nuestro sistema, particularmente en nuestro sistema colegiado. Y un tema bien específico, tantos años después, 20 y algo años después, de que la mayoría del tribunal le da la razón en el caso de Fraguada, porque entonces el juez no escribe separadamente. Eso es una pregunta que tengo y la lanzo, a ver si después me la contestan. ¿Por qué, dada la oportunidad de ser reivindicado, o no sé, o que se le haya concedido la razón, ¿no?, de que la mayoría del tribunal diga sí, vamos a incorporar esta doctrina en Puerto Rico, siguiendo la evolución de la doctrina en España, en Francia, etcétera, como está todo explicado en el caso? ¿Por qué entonces no escribe separadamente, aunque sea para concurrir y darle un poquito de guía a los jueces del tribunal de primera instancia, que ahora se encuentran ante la situación de tratar de aplicar específicamente, ¿no?, cómo va a ser el impacto de este caso? Y todo eso está por verse. En términos más generales, es interesante reflexionar, como les dije, sobre el rol de las opiniones disidentes y sobre el rol del juez disidente en nuestro sistema. Tanto en el impacto del tribunal como sistema, como dije, y en la percepción pública del pueblo del tribunal. Yo recuerdo aquellos días como estudiante de Derecho, yo estaba en esta facultad cuando se dio la situación, digamos, un poco interesante o caótica, en que el juez pasó de ser de juez asociado a juez presidente. Recordarán que la entonces gobernadora pues nombró a una persona, nominó a una persona para el puesto de juez presidente, que posteriormente pues no recibió el aval del Senado, y entonces intentaron nominarlo como juez asociado, si hubiera vacante para juez asociado. Pues fue una época bien interesante para ser un estudiante de Derecho en esta facultad. Recuerdo todas las discusiones que tuvimos los compañeros en los pasillos, con los profesores, etcétera. Pero lo más que recuerdo de esa época, y unas palabras que se han convertido en palabras que han marcado mi vida, es la frase de la dignidad del silencio. No sé si la recordarán, espero que sí. ¿Verdad? Cuando al juez se le preguntó que se expresara públicamente sobre la controversia, dijo: me acojo a la dignidad del silencio. Y rehusó comentar públicamente sobre el circo, si se quisiera decir así, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo. Si bien es cierto que eso de la dignidad del silencio pues aplica, ¿no?, a los comentarios del juez fuera del ámbito de los casos, de la resolución de los casos como tal, ciertamente también eso lo vemos en el momento de decidir si disentir, concurrir o simplemente guardar silencio en la función ya adjudicativa. Hay un artículo bien interesante de la juez federal Ginsburg, Bader Ginsburg, que se publicó en la revista jurídica de la Escuela de Derecho de Minnesota. Y ella tiene una cita del juez de la Corte Suprema, Charles Hughes, parafraseo, traduzco liberalmente, que dice que una opinión disidente en un tribunal de última instancia es un llamado a la inteligencia de un día futuro, cuando sea posible corregir una injusticia o un error a juicio, ¿no?, de ese juez que disiente. Entonces, la juez Ginsburg comenta también en ese artículo sobre distintos disensos famosos, entre ellos, ¿verdad?, los disensos del juez Harlan en los casos de Dred Scott, en los casos de los derechos civiles, ¿no?, y que dice que no puede haber en esta república clases de seres humanos que estén subordinados a otros.
Pues también la juez Ginsburg cita al juez Scalia y dice que las opiniones disidentes tienen un propósito para nosotros. Cuando la historia demuestra que se ha cometido un error horroroso, y esa frase de error horroroso, refiriéndose a los casos de derechos civiles, es reconfortante poder mirar hacia atrás y darse cuenta de que por lo menos parte de los jueces vieron el peligro y le dieron voz elocuente a su preocupación. Y yo no tengo duda de que eso es lo que ha ocurrido en varias instancias con el juez Hernández Denton. Entre ellas, pues señalo probablemente la opinión disidente más discutida en términos recientes, que obviamente es el caso de ex parte AAR. Si se diera en el futuro, pues esa, ¿verdad?, decisión que una inteligencia futura mire hacia atrás y se dé cuenta de que hemos cometido un error horroroso, por utilizar, ¿verdad?, palabras no mías, sino de los jueces Scalia, Ginsburg, etc., pues ciertamente el pensar del juez va a constar en su opinión disidente, como dijo el juez en su opinión. Esta opinión nos aísla del resto del mundo. Se refirió al insularismo judicial, como si la Constitución fuera un manuscrito antiguo encapsulado en una urna de cristal. Palabras fuertes, definitivamente, para dejar constar un planteamiento bien meritorio. Así que nos preguntamos cuáles son los roles, ¿verdad?, o la importancia de dejar plasmado una opinión en una opinión disidente. Además de que la esperanza de que un tribunal futuro acoja el planteamiento, que es el caso sin duda de Arroyo y de García, que posteriormente pues se convirtió en Fragua Bonilla, como ya hemos comentado, también hay que evaluar el impacto que va a tener ese disenso, no solamente internamente, sino en la percepción pública del tribunal. Para los estudiantes de Derecho, para los abogados, incluso nos da una orejita de cómo plantear este tema en un futuro, a ver si el tribunal planteado de esta otra forma pudo prevalecer en este planteamiento. Ciertamente eso es importante para los estudiantes y para los abogados practicantes. Además, es importante darle una radiografía al pueblo de dónde está no solamente cada juez, sino el tribunal como institución. Eso es bien importante. Por otro lado, no existe duda de que las opiniones unánimes tienen el valor de darle, ¿verdad?, estabilidad al sistema y la apariencia de una certeza en el quehacer jurídico. En el artículo de la juez Ginsburg, ella comenta que el juez Brandeis acostumbraba a escribir opiniones disidentes o a escribir separadamente y luego engavetar las opiniones. Él las escribía, las circulaba, hacía que sus compañeros a lo mejor reescribieran sus opiniones mayoritarias, a veces convencidas, seguro que tenían que haber, ¿verdad?, convertido 2 o 3 jueces a su posición, pero muchas veces, si no prevalecía, las engavetaba. No las publicaba porque para él era bien importante, además, dar la apariencia de una decisión institucional. Que hubiera, a veces, y la cita de él es, hay veces que es mejor que el asunto quede resuelto, mal resuelto. Déjame buscar la cita exacta. Me falla la cita, ahorita la encuentro. Pero es más importante que el caso quede mal resuelto, pero que quede resuelto. Y por eso encabezamos sus opiniones. Todo esto, analizándolo, quiero traer entonces una opinión que tengo entendido que es una de las opiniones disidentes particularmente favoritas del juez, que fue en el caso de el vocero. Me corrige si me equivoco, nosotros queríamos que usted participara en esto. Que el caso del vocero de Puerto Rico versus ELA. Es el caso, no sé si lo recuerdan, que se impugnó la constitucionalidad del año entonces reglamento 23 del procedimiento criminal. En aquel momento, la vista preliminar por disposición estatutaria
eran privadas, salvo que el acusado solicitara que la vista fuera pública. Pues en una opinión extensísima de la juez Navella, tiene como 80 páginas la opinión, ella discute la vista preliminar en Puerto Rico, cómo se distingue de la vista preliminar en California y por qué el caso directamente on point, ¿verdad? Por decirlo así, del Tribunal Supremo de Estados Unidos no aplica a Puerto Rico. Y pues finalmente se sostuvo la constitucionalidad de esa disposición estatutaria de la regla 23 del procedimiento criminal. El juez disiente vehementemente y dice, y es interesante, traigo este tema porque es impresionante cómo los temas recurren, ¿no? Y los fundamentos de la mayoría en aquel momento es importante que la vista preliminar sea privada para garantizar un juicio justo e imparcial. No sé dónde hemos oído eso últimamente. Un juicio justo e imparcial. La prensa no debe estar viendo los procedimientos criminales en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, el juez dice, este caso requiere que sopesemos los derechos constitucionales que tiene todo un acusado, un juicio justo e imparcial, frente al derecho que tiene la prensa y el público a presenciar los procedimientos criminales. Este razonamiento sofista parte de la premisa a priorística de que la presencia del público siempre lesiona el derecho de intimidad del acusado y su presunción de inocencia. Eso lo dijo el juez. La solución no puede ser el cierre total de los procedimientos en la vista preliminar, a menos de que al comenzar la misma el imputado solicite que sea pública. Esto es una abdicación a la responsabilidad del tribunal de hacer un balance de intereses de caso a caso. Y además dijo que esta decisión de la mayoría era lesiva a la doctrina de separación de poderes. Estoy segura que lo van a tocar en la segunda parte del panel. Bueno, sabemos lo que pasó con ese caso. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una de esas raras instancias, pues expidió el auto y en una decisión que yo creo que tiene 2 páginas y media tal vez, pues revocó al Tribunal Supremo de Puerto Rico y citan la opinión disidente del juez Hernández Denton. Obviamente sabemos que ahora, hoy día, las vistas preliminares pues son públicas. La prensa y el público tienen acceso a ellas. Como dijo el juez presidente, hoy abandonamos completamente nuestros precedentes y permitimos a priori que los imputados tengan la llave para abrir o cerrar las puertas del tribunal. También comentando un poquito sobre la doctrina del stare decisis, ¿no? Y la importancia de preservar los precedentes del tribunal. En fin, lo que quería hacer era un breve comentario sobre algunas de las opiniones disidentes del juez y teniendo siempre en mente ese llamado del juez Hughes de preservar o consignar por escrito unas palabras o un llamado a una inteligencia futura, pues entiendo que el juez ha sido muy exitoso en hacer eso durante su carrera. Le señalo no solo las que hemos discutido hoy, sino en real aumento de jueces. Creo que esa es una opinión disidente bastante chévere para consignar su pensar para una inteligencia futura. Como les digo, ex parte AAR, que ya cité el tema del insularismo judicial. Es interesante, el último comentario que iba a hacer, el caso de reaumento de los jueces del 2010 TCPL 214, cita a su vez la opinión disidente del juez Stevens en Bush vs. Gore, que comienza su opinión disidente hablando de eso. Esa disidente que dice, y parafraseo, todos sabemos quién ganó la contienda presidencial. No sabemos quién ganó la contienda presidencial porque Bush 1, no sé. No sabemos quién ganó la contienda presidencial, pero sí sabemos quién es que pierde en toda esta controversia. El perdedor es la confianza del pueblo en el juez como el guardián imparcial del rule of law. Así que con esa idea, los dejo, los invito a que examinen más opiniones disidentes. Bueno, pues buenas tardes. Como saben, aquí en la Escuela de Derecho imparto el curso de Derecho Probatorio y Derecho Laboral, porque hace un tiempito que no puedo impartirlo. Y ciertamente cuando nos convocamos todos para ver qué áreas vamos a trabajar para las jornadas, esos fueron los 2 temas que identifiqué. Con la buena suerte que en el área del derecho laboral pues tenemos muchos abogados y oficiales jurídicos que inmediatamente se lanzaron esa encomienda con una compañera Silmarí Alimeri, que luego está compartiendo con ustedes en el segundo panel, y la compañera Franza Cajigas.
Así que decidí concentrarme en el área de derecho probatorio. Y aclaro que esta composición de panel surge luego que entregamos los escritos o los borradores o los abstracts de los trabajos. Y es que nos percatamos que en ese acercamiento a esas opiniones específicas nos concentramos en la evolución de la metodología de adjudicación del juez, la postura, cómo fue evolucionando con el tiempo. Y es en ese escenario cuando yo me acerco al derecho probatorio, que de todos los casos que puedo seleccionar, llama la atención lo relacionado a la doctrina de los actos previos. Y los actos previos, aquellos que han tomado cursos conmigo, pues saben que la prueba de carácter, ese tema fascinante que le dedicamos casi 40% del curso a prueba de carácter y 40% a prueba de referencia y el 20% al texto de las reglas, y en ese sentido lo que nosotros tratamos de hacer es fusionar lo que es la razón de ser de la prueba de carácter, esa regla de exclusión. Y comenzamos por el caso de Bronner versus Martínez Solís, que es el caso inicial que tomé para revisar la postura del juez Hernández Denton con la figura de las reglas de exclusión de la prueba de carácter. En ese caso en particular, la jueza Ana Vega emitió una opinión mayoritaria donde establecía que los actos previos de la víctima, contrario a la regla de exclusión de que no se van a permitir los actos previos ni de una persona acusada, a menos que abra la puerta, que se ponga a hablar de lo bueno que era, de lo pacífico que era, y que entonces Fiscalía puede traer evidencia de ese rasgo en contrario. En cuanto a las víctimas, hay toda esta doctrina muy fuerte del common law de que no se van a traer esos actos previos porque básicamente se convertiría en central lo colateral. Una víctima que muchas veces ha fallecido, no puede defenderse, trayendo todo ese pasado. No, que busquemos el acto por el presente, por lo que ocurre. Y en Martínez Solís hay una convicción precisamente por un asesinato y la persona que trae la legítima defensa dice, no, es que yo reaccioné, yo repelí una agresión porque yo pensaba que la víctima iba a sacar un revólver de su tobillo y me iba a agredir. Y porque presenté testigos que decían que regularmente compraba balas, tenía un arma, tomaba alcohol, fumaba marihuana, como acto previo para justificar un comportamiento y que fue razonable cómo yo repelí esa agresión. En esa opinión de la jueza La Vega, ella lo que hace realmente, la mayoría del tribunal, es que inventó la regla vigente 20B, que se trae prueba de carácter para otro fin que no es probar predisposición, que no es que la persona actuó conforme a ese carácter, sino que se traen esos actos previos, que puede ser de la víctima, que puede ser del acusado, para demostrar plan, motivo, intención, otra conducta, otro objetivo. Y resuelve que se pueden traer esos actos previos de la víctima para refutar o establecer una defensa. Y eso es lo que Martínez Solís revoca el Tribunal Supremo y dice, vamos a permitir que se pase prueba, que se admiten el récord esos actos previos de la víctima, que tenía un revólver en el tobillo regularmente, que compraba armas regularmente, balas, y que a su misma vez tenía algún tipo de conducta violenta previo al acto donde ocurrió lo que llevó el caso del profesor Martínez Solís. En este contexto, el juez Hernández Denton emite una opinión concurrente y disidente. ¿Y por qué disidente? Porque dice, es que los actos previos de la víctima de esta regla no los permiten. La regla 20B no tiene cabida ni la regla 20A. Por lo tanto, aquí lo que procederá a confirmar, porque tiene vedado esa puerta, que se traigan esos actos previos de la víctima para justificar un estado mental. Más en este caso, que el acusado no tenía conocimiento previo de esos actos previos. Así que es prueba que ellos levantaron posterior al que tenían el juicio, en preparación al juicio, sientan estos testigos a narrar estos eventos para justificar el estado mental, porque no cabía dentro de la legítima defensa clásica, no estaban repeliendo una agresión en el momento. Curiosamente, esa opinión disidente y concurrente, el juez hace ese llamado a respetar la letra de la regla de evidencia, que no hay cabida excepción, cita obviamente lo que es la regla 20B también a nivel federal, el famoso charge misconduct para que se puede traer. Pero luego viene el caso de Pueblo versus González Román, donde se incorpora en nuestra jurisdicción el síndrome de la mujer maltratada como un complemento a la legítima defensa. Y en ese contexto, cuando tenemos nuevamente una opinión mayoritaria donde está adoptándose que puede, en el contexto de una legítima defensa que no cae bajo la definición estándar, porque por lo regular las mujeres que daban muerte a sus esposos y compañeros lo hacían cuando estaban en estado de indefensión,
o estaban tomados o estaban durmiendo. Y la doctrina hasta ese momento es que esas mujeres, porque estadísticamente estaba demostrado que en mayor grado eran mujeres las víctimas de violencia doméstica, ¿cómo se defendían? Cuando eran víctimas del ciclo de violencia, era repeliendo la agresión o agrediendo a su compañero cuando no se podía defender. Y tenían vedado la utilización de la clásica legítima defensa. Cuando la defensa de González Román presenta a su perito Úrsula Colón, experta en síndrome de mujer maltratada, por primera vez, el primer caso donde se va a plantear el síndrome de la mujer maltratada, no le dan paso, no le dan cabida, porque ¿qué es eso del síndrome de la mujer maltratada, ciclo de violencia? ¿Cómo vamos a estar hablando de esta modalidad? Y en opinión del Tribunal Supremo, es que por vez primera se permite que se traiga un perito para que ilustre sobre ese ciclo de violencia que justifica el estado mental para que esa mujer repeliera la agresión y en este caso hasta diera muerte a su compañero, como un complemento a la legítima defensa. Pero lo que es fundamental en ese análisis es como el emite una opinión concurrente y ya se veía la jueza misma Navega de Rodón emite una opinión concurrente a la magistrada del juez Rebollo López diciendo: es que ya en Martínez Solís dijimos que podíamos utilizar los actos previos de la víctima para justificar el estado mental al defenderse. Pero entonces decimos, pero un momentito, pero es que Martínez Solís no es igual a González Román, porque Martínez Solís, en la parte acusada, no sabía de esos actos previos de la víctima. Esos testigos que sentó a declarar fue articulando su defensa. En González Román, en el síndrome de la mujer maltratada, sí la mujer sabe de esos actos. Y hay una distinción de por qué se permite. Pero entonces vemos cómo en la opinión concurrente, tanto Navega dice: yo lo dije en Martínez Solís, empezamos a abrir esa puerta para liberalizar la doctrina de actos previos de la víctima. Pero esta liberalización responde a una realidad social, el problema social de la violencia contra las mujeres y la importancia de reconocer el síndrome de la mujer maltratada en nuestra jurisdicción. Obviamente el juez Hernández Tento, que fue la única voz disidente en Martínez Solís, y es lo que él interpreta y luego conversaremos, veo que entonces hace una modificación de su postura inicial para acoger que bajo la regla 20b, que es números apertus, sí se puede traer esa conducta previa de la víctima para justificar cuando la mujer repele la agresión. Y es importante ver en ese lenguaje de su opinión concurrente cómo se visita el precedente de Martínez Solís y se modifica para atender este problema en particular. Sabemos los estudiantes de Derecho, los compañeros, que luego ese caso particular de Martínez Solís, cuando abre la puerta para estos actos previos de la víctima, González Román revoca, devuelve para que se permita ese testimonio del perito. Hay una convicción en instancia y no prospera el síndrome de la mujer maltratada ni la defensa como complemento a la legítima defensa. Regresa el caso nuevamente al Tribunal Supremo, González Román II, y es el juez Hernández Tento quien emite la opinión mayoritaria. Y esa opinión mayoritaria donde reitera la situación especial que generan los problemas de violencia y cómo el permitir esos actos previos de la víctima para justificar el estado mental porque por lo que sabe la víctima y estar inmersa en ese ciclo de violencia es que proporcionar el uso de fuerza. Pero la segunda vez que González Román llega al Tribunal Supremo, el juez presidente, en esta opinión mayoritaria, establece es que aquí no hay ni que utilizar el síndrome de la mujer maltratada. Esto es un caso clásico de legítima defensa, porque hubo un forcejeo. Y en este contexto del forcejeo, la mujer no tiene ni que recurrir al síndrome de la mujer maltratada para justificar su estado mental y presentarlo como defensa. Así que lo que es significativo de esta evolución, de que sí se permite por voz del perito, es la perito Úrsula Colón la que puede entonces declarar, y así lo hace, sobre esos actos previos de la víctima, que sin el precedente de González Román I, y sin esa disidente concurrente cuando el juez ya fue identificando bajo qué criterios esos actos previos de la víctima podían traerse como evidencia sustantiva, no hubiera sido posible incorporar en esta jurisdicción las defensas de unos síndromes. Los peritos no pudieran declarar ni dar esa información sobre esos hechos que justifican ese estado mental para actuar
y no sería complemento a la legítima defensa ni como parte de la propia legítima defensa como ocurrió en González Román II. De esta manera, desde el punto de vista de la metodología de la adjudicación, como lo identificamos es que más allá de lo que diga la regla 20B y toda la trayectoria que ha habido jurisprudencial y de los tratadistas defendiendo la aplicación exacta de la regla, se cierran las puertas a menos que la parte acusada abra la puerta, Fiscalía no puede traer esa evidencia para probar predisposición. La regla 20B, actual regla 404B, desde el 2009 que se inventaron las reglas de evidencia, recoge lo que se resolvió en Pueblo versus Martínez Solís. Se resuelve que es numerus apertus, se puede traer prueba de carácter para otro fin que no sea probar predisposición. Y precisamente en el 2006 se enmendó la ley, las reglas de evidencia, para reconocer que una de las instancias en que se podía traer esos actos previos de la víctima es como un complemento a la defensa. Esto ha abierto la puerta para que en los casos también de los síndromes del niño abusado sexualmente se puedan presentar méritos también para aludir y pasar prueba sobre esos actos anteriores de esa víctima objeto del abuso sexual. Así que es trascendental el cambio en el paradigma que ocurrió en el manejo de la prueba de carácter y cómo se va a permitir lo que la puerta le cerraba y cómo ahora en esa regla 404B reconoce ese texto que la jurisprudencia con Martínez Solís comenzó a desarrollar y que posteriormente en González Román se amplía. Desde el punto de vista de la metodología de la adjudicación, yo creo que lo que es la evidencia pericial y que un perito pueda pasar prueba sustantiva, todos sabemos que pueden opinar, pero cuando opinan el fundamento, la base de esa opinión pericial, fue lo que en González Román I se le cerró la puerta y le dijo: usted, perito, no puede estar hablando aquí de las veces que ella fue golpeada, que fue al hospital, que el padre intervino, que la familia tuvo que llevarla a recibir asistencia médica. Eso no es lo central, no es pertinente, no lo vamos a admitir en evidencia. Esta modificación de las reglas es la que permite que por voz de los peritos se traigan estos incidentes, que son los que en los casos de violencia doméstica presentan el ciclo y en los casos del síndrome del niño abusado sexualmente presentan la condición que lo lleva a que se emita una opinión diagnóstica de niño abusado. Cabe destacar que reconocer el contexto social, la problemática del discrimen por razón de género, la problemática de la desigualdad en las relaciones de pareja y el problema de violencia en general. Claro que a través del tiempo las estadísticas demuestran que no es exclusivamente la mujer la víctima de violencia, pero por su lado también demuestran cómo en mayor proporción sí son las víctimas. Así que aunque usemos el término neutral, el ciclo de violencia familiar, no podrían los peritos hoy día utilizar esos actos anteriores para justificar cómo ocurrieron los actos de violencia, a no ser por Martínez Solís, González Román I y González Román II. Significativo desde el punto de vista de la metodología del juez, cómo ciertamente los factores sociales, la problemática social de la violencia y todas las páginas que en su opinión dedican en la concurrente en González Román I y en la mayoritaria en González Román II al problema de la violencia y cómo es necesario que el tribunal no esté ajeno a la realidad. Y eso es muy especial desde el punto de vista de reaccionar a lo que son los problemas urgentes y apremiantes del país. Y por otro lado, ponerse en el lugar de abrir la puerta a una doctrina que, citando a Leonor Walker, todas las tratadistas, psicólogas, sociólogas de los Estados Unidos que ya habían trabajado el síndrome de la mujer maltratada, se le abre la puerta en esta jurisdicción. Hay muchas causas y muchos temas que el juez tradicionalmente, los oficiales jurídicos cuando trabajamos se identificaban como que eran prioritarios. Creo que la de laboral también es una de ellas. Pero lo que tiene que ver con el discrimen por razón de género y las aportaciones que el juez ha hecho a esa área ciertamente han sido trascendentales. Desde el punto de vista del derecho probatorio, los síndromes y lo que permite entender cómo actúan las víctimas de la violencia, respectivo del género, es gracias a esa modificación que se hizo en la regla.
lo que se permitió en la 20B, que luego fue enmendada, lo que ya está recogido en la 404B, y las expresiones de que en ciertos casos sí se puede traer, y cuál es el único requisito, que se le notifique a la Fiscalía si es que Fiscalía solicita la información. Siguiendo la regla federal, y en ese sentido, Fiscalía tiene este deber de notificar y la defensa de solicitar si le van a presentar el on-charge misconduct, esa conducta por la cual no se está procesando. Y en el caso de las víctimas, aplica exactamente lo mismo para que la parte acusada pueda defenderse. Me parece que en ese sentido, el pragmatismo que identificamos en algunas opiniones del juez presidente, que podemos luego compartir notas cuando él reaccione a esta interpretación, quizás tiene una motivación distinta, pero el impacto que ha tenido es reconocer la realidad social, el problema de la violencia y cómo el derecho probatorio no puede ser una camisa de fuerza para que se admita en evidencia lo que es crucial para justificar las reacciones, las defensas y los complementos a las mismas. Así que desde el punto de vista de lo que es la aportación del juez en esa área de derecho probatorio, yo creo que lo de los síndromes y lo que ha significado para las víctimas de violencia, mujeres, hombres, niños, todos los sectores, y lo que la prueba pericial hoy puede presentarse en nuestros tribunales, emana de Martínez Solís, emana de González Román, y el rol del juez presidente desde su disidente, concurrente, luego concurrente y mayoritaria, ha sido determinante. Desde el punto de vista de una vez cuando entregamos todos los artículos, identificamos cómo hubo una evolución en muchas de las posturas del juez, y de quizás empezar con una visión más formalista del lenguaje exacto de las reglas que no permite excepción, luego fue modificándose para reaccionar a las presiones sociales, a la realidad social del problema de la violencia y poder atenderlo, flexibilizando unas reglas que han permitido hacer justicia a las víctimas de violencia. Esa es mi aportación y luego comparto con el juez, eso fue lo que empezó. A todos, me voy a poner de pie porque me he acostumbrado a pararme cuando hay jueces y veo unos cuantos en la sala. El juez presidente Trías Mómez, en su libro Teoría de la Adjudicación, es un libro didáctico, dice que todos los jueces tienen una filosofía jurídica, una filosofía del derecho. Lo dice Trías, en los casos fáciles, en los casos sencillos, si uno excede el exceso de velocidad o si va por el carril derecho, uno no ve esa filosofía de adjudicación. El juez aplica la norma y se refuerza el mito, según dice Trías, de que todas las normas es cuestión de aplicarlas y ese es el rol del juez. Donde sí se revela la filosofía de adjudicación es en los llamados casos difíciles. Son casos difíciles no por los hechos, de hecho los dos que voy a discutir hoy son sentencias sumarias, no hay controversia en cuanto a hechos. Son difíciles porque el legislador o ha dejado ambigua la norma o no ha legislado. Y se enfrentan derechos de alta jerarquía en nuestro ordenamiento. ¿Y qué puede hacer un juez? Bueno, quizás un juez muy positivista quisiera no tener que resolver esa controversia. O dice, como no hay ley, pues yo voy a ser legislador. Independientemente de eso, el juez tiene que recurrir a una filosofía de adjudicación. ¿Le va a dar preeminencia a la opinión pública o le va a dar preeminencia a los principios del derecho? ¿Va a ser pragmático? ¿Va a ser tímido? Como decía Pinker, tenemos poca confianza en esa rama donde no hay oficiales electos. Hay dos opiniones del juez Hernández que nos dan una ventana a esa filosofía adjudicativa particular. Y cuando fui invitado a esta jornada, me cuestioné si podía tener la distancia académica debido a la relación tan estrecha que tengo con el juez hace tantos años. Y me contesté que sí, fácilmente, porque eso fue el espíritu que siempre dictó en nuestra relación profesional y personal. Así que estamos hablando de los siguientes dos casos. El caso de Bonilla
versus PNP, Bonilla Medina versus PNP, que es un caso del 140 DPR, un caso del 96. Ese es el primer caso, y el otro es Figueroa versus Quisnos, que es un caso 20 y pico de años después del 2008. ¿Cuáles son los dos derechos que se enfrentan en estas decisiones? El derecho a la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la intimidad, por el otro. Así que son dos titanes. Y se utiliza la frase, el delicado balance, pero tiene poco de delicado si uno lo examina bien. Realmente es un choque fuerte de dos derechos, donde no hay legislación clara. Ambos están al amparo del 1802 y de la interpretación que dé un juzgador al alcance de ambas protecciones. Ambas son importantes en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué pasó en Bonilla Medina? Ambos tienen que ver con la aplicación particular del derecho de intimidad a la protección de la imagen de una persona. Y ustedes recuerdan que en Colón versus Romero Barceló ya se había establecido en Puerto Rico que eso es parte de la protección de la intimidad. De hecho, en Colón, el tribunal resuelve por voz de Negrón que eso opera el propio vigore, que aquí hay un reclamo válido de los herederos de esa persona que se presentó en un anuncio político siendo víctima de un asesinato. Ustedes lo recuerdan, en un caso normativo. Así que viene finalmente el caso de Bonilla Medina, donde un individuo está en su casa y hay una actividad política de un joven candidato que se llamaba Pedro Rosselló. Aquel joven candidato estaba en una campaña y se tira una foto con este señor en la acera, en un evento proselitista de todas las caminatas. Ustedes saben de qué se trata eso. Finalmente, esa foto aparece en un anuncio político que dice por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo es el señor que le dio la mano con mucha alegría a Rosselló, pero después empezaron a llamarlo los del partido. Mira, muchachos, lo que tú hiciste. Demanda al PNP y dice, no pueden utilizar mi foto. Si uno lee la opinión precedente de Negrón en Colón versus Romero, pensaría que la verdad es que han cogido a este señor y le han puesto esa foto y... Sin embargo, el juez asociado entonces, Federico Hernández Denton, comienza a evaluar los hechos y dice, bueno, la realidad es que este señor salió de su casa, se paró en la acera, un lugar público. Es un evento público, así que cae bajo lo que se llama la excepción de historia contemporánea. Así que es interesante que se ha puesto en esa posición y la pregunta es si la publicación que hace el PNP le violenta su intimidad. Y la conclusión del juez es que no le violenta su intimidad, porque él debió haber esperado que si es un evento político y público y él sale y le da la mano al individuo, se estaba exponiendo a que esa foto se utilizara. ¿Quién disiente? El juez Negrón, que dice, pero si yo había decidido ya que esto es bien importante, las imágenes de uno, proteger eso, y dice, mira, es cierto que él renunció a su expectativa de intimidad al salir a la calle, pero también es cierto que le pusieron ahí una frasecita política de la fuerza del pueblo, y eso sí que no me gustó. Así que la realidad que la consideración principal del juez Hernández en esa opinión, si no la mía, es una consideración pragmática y de alguna manera instrumentalista, y es la siguiente: si nos fuéramos a poner a ver que cada anuncio, si una persona es accesoria, si no es accesorio, puede coartar la libertad de expresión en su variante de expresión política. Así que es un argumento que no es working, no es la visión de que aquí los derechos hay que afirmarlos, no importa lo que pase. Hay una preocupación de un efecto que pueda tener esta decisión en la libertad de expresión y en la democracia. Así que ese caso se resuelve en el 96. Otro político, muchos años después, corre en una primaria y ese político se llama Roberto Vigoró. En esa primaria, Roberto corre para la alcaldía de San Juan y pierde. Y a los par de días sale un anuncio de Quisnos que dice
para los que se quedaron con las ganas, con una foto tremenda de Rodolfo. Venga y compre el sándwich de Christmas. La gente le encantó el anuncio, se rieron. Al único que no le gustó, Fabio, que demanda. Si uno mira el caso del PNP, el de Bonilla versus PNP, y piensa lo que piensa el pueblo de los políticos, dice se lo van a almorzar, amigo, en esa demanda. Y efectivamente, en instancia le dicen, mire, primero usted es político, su expectativa de intimidad no es ninguna. Segundo, usted perdió. Así que no hay falsa luz ni ninguna intromisión indebida. Esa foto usted se la tomó para la campaña. Y finalmente, si se podía publicar en un contexto comercial. Y dice el tribunal, lo confirma el Tribunal de Apelaciones, pero es que aquí no hay derecho a la imagen comercial. Eso es una cosa de los americanos allá y cada estado legisla. Así que y es cierto, no había ley. No hay ley, en ese momento no hay una ley de derecho, lo que se llama el derecho de publicidad, que es a la explotación comercial de la imagen. Fíjense en el test de Prosser, no fue una foto tomada en su espacio íntimo, no fue escandalosa, no presenta falsedades. Se publica sin su consentimiento, a lo que el Tribunal de Apelaciones dice no hay problema, pero es obviamente un efecto paródico. Y segundo argumento es que fue tomada en el ambiente de la historia contemporánea, porque la realidad es que tiene que ver con la primaria que perdió. El juez Federico Hernández Denton, en una opinión donde no hubo disidencia, Rivera Pérez, en paz descanse, no intervino. Pero no hay disidencia, es unánime. Emite la opinión y dice que en este balance prevalece el derecho a la intimidad en su modalidad de protección a la imagen de este político y figura pública. Y es de primera intención una opinión que parece chocar con la anterior, especialmente cuando se considera que un político que busca tanta atención se expone. Pero hay en el uso de los fundamentos hay un lenguaje mucho más intenso, más fuerte, de que una persona pública no renuncia a su derecho a la intimidad. Y no importa quién, no renuncia a su derecho a la intimidad. Y lo cierto es que Quiznos utilizó la imagen de una persona famosa, que no solamente es famoso porque es político, también era un hombre del espectáculo. Debía pedirle permiso a él, y si no le pidió permiso, le debe pagar. Le debe pagar por dos cosas, dice el tribunal: por lesionar el interés personal de controlar su imagen y por el valor patrimonial. O sea, que si él podía mercadear eso tiene un valor. ¿Cuánto le hubiera pagado la casa publicadora? Yo evalúo ambos casos que les he reseñado. Creo que sí hay un cambio. Si no en la filosofía adjudicativa, creo que hay una evolución hacia la afirmación más fuerte de los derechos de intimidad. El juez me podrá corregir, pero él anticipó en su presentación que sí, a través de los años ha visto en ocasiones una evolución en su pensamiento. Pienso que aunque los hechos son distinguibles, la protección de una figura, sea pública o privada, es una ampliación del derecho de la intimidad. Especialmente en una época donde todo el mundo es famoso o quiere ser famoso, en una época donde es tan fácil tomar una foto y ponerla en Facebook, ponerla en cualquier sitio, esa opinión sirve como una protección fuerte a los derechos de la imagen de una persona. Dicho eso, mi tesis es que Bonilla versus PNP es una opinión más tradicionalmente pragmática, un poco influida por el realismo americano, y Vigoró es más enraizada en la tesis de los derechos del working, en una visión que el juez encuentra unos derechos que son fundamentales y que no los legisla, los encuentra a través de un análisis de cuáles son los valores que cimentan nuestra sociedad. Incluso dice Puig-Fructau que son derechos
independientemente que el legislador lo reconozca o no. Esa tesis puede tener una tesis en contra, que yo reconozco que puede hacerse. Decir, bueno, no, Bonilla versus PNP era un caso muy particular porque era un individuo que se expuso en las circunstancias de manera que renunció a su derecho a la protección de la intimidad por el mero hecho de exponerse a un evento público. Si uno lee las citas de la opinión, se da cuenta que se ha nutrido el juez por la tendencia, sobre todo la tendencia europea, de afirmar que el derecho a la imagen es un derecho fundamental como parte de los derechos personalísimos de las personas. De hecho, la Constitución española, a diferencia de la nuestra, en el artículo 18, establece la protección al derecho a la imagen expresamente. Nuestra Constitución todavía no había llegado ahí, pero el espíritu de la sección 1, la protección a la dignidad y la protección al ámbito personal, combinado, es equivalente a la protección del derecho a la imagen. Y hay una sola parte que con eso quiero dejarlo, porque no quiero que esto sea una narrativa demasiado perfecta. En las últimas partes de la opinión, de una manera anticlimática y un poco parece añadido al final en la novela, el tribunal, por voz del juez Hernández, dice: pero como este es un caso novel, y como la realidad es que este señor también es una figura pública, determinamos que los daños personales que se concedan en instancia no serán mayores que los daños patrimoniales. Y uno lee eso y dice: pero ya yo estaba en la cresta de la ola de la protección. ¿Cómo es posible que esto entra sin explicación y sin realmente tener una relación? Porque el daño patrimonial es uno y el daño personal por la invasión a mi honra es otro. Y creo que ahí asoma otra vez el pragmatismo de alguien que dice: esto es norma nueva, yo le aviso a los que vengan después. A usted le voy a dar una mitigación, señor demandado, y le voy a tirar un poquito de almohadas aquí, y va a tener que pagar, pero no todo lo que pagaría el próximo que lo haga. Con eso lo estamos pensando, y gracias por Hernández por la respuesta. Bueno, sé que empezamos un poco tarde el panel, pero sí queremos abrir un espacio para preguntas o reacciones, aproximadamente 15 minutos, para poder dar espacio al segundo panel, que va a comenzar tan pronto nosotros nos retiremos. Así que en este momento, pues, el juez dijo que él iba a hablar en marzo 7 en el cierre, que él no quería hablar hoy, pero lo he visto tomando mucha nota y como que está pensando. Así que en confianza, si quiere reaccionar, puede hacerlo, tendría el primer turno. Si no, cualquier miembro de la audiencia que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, este sería el momento. O si no, los mismos panelistas, créanme que tienen mucho que decir. Yo los estoy conteniendo, porque si no están aquí hasta las 8 de la noche. Profesor José Julián Andrés, hay un micrófono para acá para que todos lo puedan escuchar. Más se está transmitiendo por Microjuris para que se recoja el audio. ¿Qué dice mío? ¿Qué dice mío? Sí. Está bien mío. No pido. Bueno, yo quisiera reaccionar a lo que dijo Carlos, de la comparación entre el caso de Bonilla y el caso de Vigoró. Yo creo que en ambas situaciones el juez está siendo muy pragmático, pero el pragmatismo es porque está siguiendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y el juez en ambos casos sabe que si le concede un remedio a Bonilla, está resolviendo lo que el juez Negrón, sin darse cuenta, resolvió en Colón versus Romero Barceló, que es que se puede
dar una indemnización por decir la verdad. Eso es lo que se llama casos de true privacy. El Supremo de Estados Unidos le ha sacado el cuerpo, como el diablo a la cruz, a resolver que se puede demandar por revelar hechos ciertos, y los casos más críticos son los casos donde un periódico reveló el nombre de una víctima de violación. En el caso de Igoró, sin embargo, el juez estaba siguiendo al Supremo también, porque hay un caso que se llama Sakini, donde el Supremo de Estados Unidos resolvió que una emisora de televisión no podía proyectar el acto del hombre que se llamaba The Human Cannonball, que era lanzado como disparado, que duraba exactamente 15 segundos, y la estación de televisión lo proyectó los 15 segundos y le quitó todo valor económico al acto de Sakini por mucho tiempo. Ahora, sobre lo último que dijiste, en el caso de Vigoró, decir que los daños morales no pueden exceder los daños económicos no es decir que le den poquito, porque curiosamente en un caso como Vigoró los daños económicos van a ser mayores que en un caso de una persona que sea figura privada. Para Vigoró representaba una pérdida mayor de lo que sería de otra forma sus ingresos si apoyaba a una empresa que vendiera algo, que lo que para Bonilla sería así. Y de paso, Bonilla estaba en el balcón de su casa, no estaba en la calle. Y era un jíbaro bueno a quien le tendieron la mano, y el jíbaro, que era fundador del Partido Popular, no se la dejó extender. Voy a empezar la contestación por la última. El profesor evidentemente acoge la disidente de Negrón. Si usted la lee con cuidado, Negrón dice: el puertorriqueño es una persona con unos valores, y alguien que le tiende la mano a uno, le da la mano. Y eso puede ser verdad, por eso es que es un caso difícil. Lo cierto es que cuando ves la foto, se ha salido del balcón, está en la acera. Esa es la frontera. Vamos a decir que estaba casi con un pie adentro y un pie afuera. Pero lo cierto es que yo creo que el twist no es tanto si él se puso o no. Al final Negrón admite, la realidad es que le dio la mano. Es si al publicarlo de la manera en que se publica un anuncio de político, que es con la fuerza del pueblo, eso no implica sacar de contexto lo que pasó allí. Este señor está auspiciando a Rosselló, no está auspiciando toda esa. En cuanto a Sakini, quiero aclarar que eso es un caso, es un cerciorario al Supremo de una decisión del Tribunal Supremo de Ohio, en el cual los peticionarios plantean que la decisión de Ohio es violatoria del derecho a la libertad de expresión. Y lo que dice el Tribunal Supremo no es que aplica un derecho federal a que ese señor se le compense. Lo que dice es: la interpretación del tribunal no es violatoria del derecho a la libertad de expresión. Y reconoce que el capturarle a este señor que hacía este espectáculo, que era un hombre bala, salía volando, el capturarle ese espectáculo en 15 segundos, aunque es cierto, no es falsa luz, cubre una cuarta parte del test de Prosser, que es: te apropiaste de la imagen de una manera que es perniciosa a esa persona, y perniciosa económicamente. No había, yo estoy de acuerdo con Sabián, le quitó el negocio. Así que el último punto que voy a hacer sobre lo de los daños: puede ser que la valoración comercial sea mayor que la de los daños morales, pero cuando uno lee la opinión no encuentra justificación. ¿Por qué le pones un tope a la compensación moral? Si tú has dicho que eso es algo tan inherente en el ser humano, pues que se valore. Ese es el planteamiento que yo hice. Claro, vuelvo y digo, hay un sentido de que estamos haciendo una ley prospectiva. Estamos diciendo: los que vengan después, la verdad es que esta gente no estaba claro en el derecho. Claro, posteriormente en el 2000, eso no lo dije en la presentación, en el 2011 se aprueba la ley de derecho a la imagen comercial, y el principio de la opinión se convierte en ley, pero se detalla. Por ejemplo, se incluyen daños estatutarios. No hay que probar daños. Uno puede optar
por demostrarme violaron el derecho y el juez ejercer la discreción entre $750 y $20,000 por cada violación. No te alcance, yo estoy entre una sociedad legal de gananciales, parece que hay un teamwork tan bueno aquí. Pero cuando nos reunimos, solamente Carlos y yo estuvimos en el 95 en la oficina del presidente, Cristina llegó 10 años después, en 2005. Esas cosas pasan. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues yo le doy las gracias. ¿Sí? Sí. Yo creo que el licenciado Dalmau muy delicadamente puso una teoría sobre dónde ubicar al juez presidente en términos de una teoría adjudicativa. Yo pienso que es muy difícil, 29 años es mucho, no podemos en 10 o 15 minutos elaborar una teoría. Por eso es que decidimos el licenciado Dalmau y el servidor tocar el aspecto del derecho a la intimidad, que es un tema que el juez lo ha abordado con cierta consistencia, a pesar de algunos desvíos, o como dijo Maelo, algunas piedras en el camino. Yo personalmente pienso que la trayectoria del juez Hernández Denton en sus mayoritarias concurrentes o disidentes con respecto a la interpretación del derecho a la intimidad se aparta un poco del pragmatismo. Yo lo ubico más como la escuela del neo-justnaturalismo, quizás reconociendo esa existencia de un derecho humano que no requiere una legislación. Pero hay unas piedras en el camino que hay que mencionarlas, porque como dijo Dalmau, pues, no todo es perfecto. Y es una opinión que a mí no me gusta mucho, pero no la escribí yo, la escribió el juez y es el Estado de Derecho. Y es el caso de Castro Coto versus Tienda Pitusa, ¿no? Y es un caso que es una piedra bastante grande en el camino porque es una opinión del año 2003. O sea que ya es un juez maduro, es un cuarto bate, ¿no? No es ese pelotero que prometía mucho, obviamente, que fue escogido en el equipo con unas grandes promesas, ¿no? Ya es un jugador establecido en la liga. Y en Castro Coto, si se acuerdan, los hechos son muy sencillos, es donde se impugna la actuación de un establecimiento de pedir el recibo al salir como evidencia de que no te robaste la mercancía que llevas en el camino. Y se impugnó esa actuación como una violación al derecho a la intimidad del consumidor. Todos sabemos, pues, obviamente, que el derecho a la intimidad de aplicación es propio vigor, o sea, que se daba aquí en el contexto de unos entes privados. Y el Tribunal Supremo resuelve que esa actuación comercial no atenta al derecho a la intimidad del consumidor. Dice, a nuestro juicio, en un análisis muy restrictivo, que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto ni vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto posible. El mandato constitucional de que se proteja a las personas contra ataques abusivos a su intimidad tiene necesariamente que examinarse teniendo presente consideraciones de tiempo y lugar. Eso es pragmatismo. Sentenció que lo que constituye un ataque abusivo, una intromisión a la intimidad, dependerá de las circunstancias particulares que se manifiestan en la actuación estatal o personal. Y resolvió que no había una infracción al derecho a la intimidad. Yo pienso que a lo mejor el resultado es correcto. El comercio tiene un legítimo derecho en su propiedad de solicitarle alguna evidencia a la gente de que no se robó la mercancía. Pero yo pienso que la adjudicación de la controversia se pudo haber hecho sin un análisis constitucional, con un análisis donde no se interponga ese derecho y se tienda quizás a relajar un poco toda una trayectoria histórica del juez de protección del derecho a la intimidad en ese caso. Pero como decimos, piedras en el camino hay y la elección quizás hemos provocado un poco esto. Muchas gracias. Privilegio personal. Pero ya que me han invitado.
un poco para entender esa opinión tienen que ir a ver Arroyo, mi opinión en Arroyo. En Arroyo, en Ratán, en Ratán Specialties, donde la opinión mayoritaria es de la Bernabéira. Y esa tesis la pongo, esa que me acaba de decir, la pongo en Arroyo, tratándose el caso de Arroyo es el caso del polígrafo y toda la teoría del polígrafo. Y que yo le pongo la primera vez, le pongo algo en el caso de Arroyo, la trabajo un poco más en eso. Pero quiero aprovechar el último párrafo en el caso de Europa, que uno escribe particular. La ventaja de las opiniones concurrentes o la opinión disidente solitaria, no es solitaria por completo, porque no es una opinión disidente o opinión concurrente al cual se une a alguien más. Siempre hay un elemento que uno acoge, recomendaciones, posiciones del que se une a uno. Cuando uno escribe para mayoría, realmente escribir para mayoría es lo más difícil que hay. Y créanme que es más difícil en un tribunal de 9, que en un tribunal de 7 o un tribunal de 5. Yo he estado en el tribunal de 5, de 7 y ahora de 9. Porque uno va recogiendo, tratando de hacer mayoría y tratando de, incluyendo a veces citar opiniones donde uno ha discrepado, va incorporando y elaborando e incorporando algunas partes que no uno en el documento original que uno escribió, y si uno hubiese escrito solo, pues hubiera quizás quedado de una manera distinta, pero uno va acogiendo, y por eso es una opinión del tribunal. Y eso es particularmente importante en términos académicos, en términos de los estudiantes que están aquí. Nosotros escribimos, cuando escribimos en mayoría, escribimos, y todos los que han trabajado conmigo lo conocen muy bien, y uno escribe y va variando, quita párrafo, al quitar el párrafo pierde un voto, modifica el párrafo para quedarse con ese voto. Al final de cuentas uno escribe para sacar, tiene que ahora tener 5 votos para una mayoría, y eso es un juego, no es un choque, pero es un juego delicado. Lo otro que siempre es bien importante, y no se olvidemos que somos un foro operativo, los hechos son siempre cruciales. Eso lo aprendo yo mucho viniendo de la academia, entrando en el foro operativo, la importancia de los hechos en lo que es la adjudicación. Y un caso mío, un caso del tribunal que yo escribo, que no sé si se va a hacer tema de discusión, el caso de la Pantera Negra aquella de Mayagüez, es quizás el caso donde aprendí algo de Irizarry Yunque, y aprendí algo de Irizarry Yunque, y no de Irizarry Yunque, aprendí en una visita que estábamos haciendo Carlos Juan y yo y Tría en Lara, y entramos a un restaurante y una secretaria y una señora se para y felicita al juez Irizarry Yunque por la novela tan extraordinaria que había escrito, y era una opinión del tribunal. Esa resulta que era la secretaria de un abogado que leía, le gustaba leer muchísimo las opiniones que escribía Carlos Juan, y le gustaba lo que escribía Carlos Juan por los anécdotas y los hechos. Y siempre a mí se me quedó muy grabado esa conversación, y me acuerdo que Carlos Juan le dice a don Pedro: tú ves, las opiniones mías las lee más gente que las tuyas, las opiniones mías son novelescas, tienen unos elementos de novela que las lee, y eso es algo que a mí siempre se me quedó. Esa conversación en un restaurante en Lara fue muy interesante, porque un poco revela, nosotros escribimos, resolvemos controversias de mucho impacto. Cada vez más la prensa recoge partes aisladas de la misma,
Y lo que le dijo esa secretaria a Carlos Juan Irizarry aquel día, para mí cada vez cobra más virtualidad. Y los hechos en ese sentido son muy importantes, pero en el resultado final, cuando uno escribe la mayoría, va recogiendo por qué fraguada no escribí, porque a mí no me gusta ya yo se lo dije y se lo dije. Además, quizás hubiera puesto en peligro la opinión del juez Estrella Martínez, que le quedó muy bien, y en esencia yo aprendí con Trías también algo muy importante. Todo lo que aquí hay varios, el profesor José Julián Álvarez fue oficial jurídico de Trías. Y uno en la presidencia aprende, y de los jueces presidentes del mandado no aprendí, yo de Trías aprendí mucho. La cantidad que tengo que decir que lo de Trías sea así, la cantidad de opiniones firmadas por un juez a nombre del tribunal, donde don Pepe tuvo mucho que ver con el cambio y la normativa y el desarrollo. A mí me pasó en una cuenta mía, a todos los jueces que estuvieron con don Pepe. Y yo cuando estando ya en la presidencia, muchas veces lo que trato de hacer con mis compañeros jueces es lo posible, no necesariamente escribir, pero en lo posible modificar y entrar y hacer sugerencias, un poco siguiendo un estilo que aprendí mucho de don Pepe, que para don Pepe fue muy efectivo. Y uno en la presidencia tiene que respetar a eso, ya deja el protagonismo, no es lo importante, uno es protagonista por otras razones, la quiera uno o no. Lo que trata es que en ese proceso, en lo posible, las opiniones recojan una doctrina con la cual uno está a favor. Y todos los que han trabajado conmigo saben que muchas veces uno se coloca para formar parte de la mayoría, para influir en el resultado de la mayoría, aunque quizás uno hubiera sido mucho más fácil colocarse en la posición disidente y escribir solitariamente. Y escribir solitario es siempre una experiencia interesante, tiene el efecto cuando uno está escribiendo para victoria, que puede en el futuro cambiar eso, pero uno trata en lo posible de cambiarlo en el presente. Pues yo solamente iba a hacer un último comentario y volviendo a lo que usted dijo sobre la experiencia de escribir para la mayoría versus escribir solo, etcétera. Pues en una cosa que estamos contentos, yo creo que todos los oficiales jurídicos que hemos hablado, y es que queremos hacer otro panel, pero este panel va a ser cómo fue. Y queríamos traer personas de todas las distintas etapas, ¿no? Y de cómo fue la experiencia tras bastidores, de ver eso mismo, observar cómo fue verlo usted escribir primero para la minoría, escribir siendo juez asociado, posteriormente como juez presidente, pero hemos decidido que este panel tomaría como unas aproximadamente 10 horas y que nadie tiene tiempo para eso. Así que nada, lo dejamos para el futuro. Esta es la cita. Quiero agradecer a todos los miembros del panel por la excelencia de los artículos, del análisis, de la profundidad y por sobre todo el intercambio tan fructífero que tuvimos de visiones y de acercamientos a la jurisprudencia del buen presidente. Queremos sellar esta copia del libro del centenario y el afiche que está colocado en el atril. Todos los que participen de los paneles lo vamos a firmar para que el 7 de marzo se lo vamos a entregar al buen presidente. Tenemos ahora un breve receso de 10 minutos para que tomen café y seguimos con el segundo panel tan pronto pasen los 10 minutos. Muchas gracias.